Muy bien, compañeros, continuamos con las clases, pero ahora con la clase de estadística. Ya nos habíamos saludado en el video anterior, pero espero te encuentres muy bien. Entonces vamos a empezar a compartir pantalla para que tú puedas ver el tema que nos corresponde al día de hoy en la clase de estadística. Y ahora tenemos las medidas de dispersión o variabilidad y vamos a ver la desviación media. La vamos a ver en tres casos: para datos no agrupados, para datos agrupados en frecuencias simples y para datos agrupados en intervalos. Muy bien, tenemos acá nosotros entonces de la primera forma la desviación media para datos no agrupados. Acá tenemos algunas fórmulas que nos van a servir. Y pues para ello nosotros tenemos una serie de datos no agrupados y lo primero que debes hacer es calcular el promedio o la media aritmética. Entonces, recordando cómo se calcula la media, es suma de todos los valores dividido entre la cantidad de valores. Entonces, si yo sumo todos los valores y lo divido entre la cantidad, que son 10 valores, la media o el promedio es de 18.7. Esto tenemos que tener en cuenta. Eso es lo primero que vamos a hacer, calcular el promedio. Como siguiente paso voy a construir una tablita. Algunos no lo hacen. En algunos videos que te propuse lo lanzan de una vez, el valor absoluto, pero nosotros vamos a construir una tabla para que sea mucho más sencillo. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esta columna D? Lo que tenemos que hacer es a X le vamos a restar el valor de que encontramos acá en el promedio, pero si te das cuenta, estos dos símbolos significan valor absoluto. Si tú introduces en tu calculadora 8 menos 18.7, te va a salir un valor negativo, pero aquí estamos trabajando valor absoluto. Entonces todo tiene que estar en signo positivo. Así que si te sale ese signo negativo, simplemente cambiémoslo a positivo, que es valor absoluto. 8 menos 10.7, valor absoluto, perdón, sería 8 menos 18.7 sería 10.7, valor absoluto. Luego, 10 menos 18.7, valor absoluto 8.7. 12 menos 18.7, 6.7, valor absoluto. 15 menos 18.7, 3.7. Y así seguimos con todos. El valor de X le vamos a restar el valor del promedio. Todo en signo positivo porque es valor absoluto. Y de último, pues sumamos esa columna. Y en este caso nos dio un valor de 63. Y para calcular la desviación media es la suma de esa columna, que son 63, dividido en la cantidad de valores que eran 10. 63 dividido 10 nos da la desviación media de 6.3. En este caso, para los datos no agrupados. Tenemos el otro caso para datos agrupados en frecuencias simples. Lo que a nosotros nos van a dar siempre en las tablas son estos dos: la columna de las X y la columna de la frecuencia. Estas dos por lo regular siempre van a aparecer. Yo necesito calcular fx, o como lo vimos en nosotros anteriormente, fa, la frecuencia acumulada, que no es nada más que multiplicar la x por la frecuencia. 40 por 3, 120. 41 por 5, 205. 42 por 8, 336. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, para poder calcular el promedio necesitamos tener esta columna. Antes no podemos hacerlo. La columna de la frecuencia acumulada. Ya que calculamos nosotros esta columna, sumamos todos los valores, nos dio 2632 y lo dividimos dentro de la cantidad de valores que tenemos, que son 56. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos acá, ¿eh? Y la media es de 47. Si quieres saber cuánto es la cantidad de valores, sumamos la columna de las frecuencias, 56 valores. Entonces acá calculamos la media, ¿sí? Era 47. Y para calcular esa columna D es igual X menos el valor del promedio. Entonces el primero sería 40 menos 47. Eso nos daría negativo en la calculadora, pero como estamos trabajando valor absoluto, positivo. Luego 41 menos 47, 6. 42 menos 47, 5. 44 menos 47, 3. Todo en positivo, ¿sí? Al final, pues tenemos acá todos los valores. Para calcular la columna FD, pues tenemos que multiplicar el valor de la frecuencia
por el valor que encontramos en la columna D. En el primero sería 3 por 7, 21. 5 por 6, 30. 8 por 5, 40. Y así seguimos hasta obtener todos, ¿sí? F por D. Para obtener la desviación media, sumamos la última columna FD y lo dividimos entre la cantidad de valores que tenemos y para este caso nos da 4.36 la desviación media. ¿Sí? Acá está explicado paso a paso en tu guía. Acá tratamos de explicar. Y de último, para datos agrupados en intervalos, ¿sí? Casi siempre nosotros nos van a dar el intervalo y la frecuencia. ¿De acuerdo? Eso siempre nos lo van a dar. Para calcular la columna XS, que es 42, pues lo que hacemos es sumar el intervalo 1 más el intervalo 2 y eso dividido 2. 40 más 44 dividido 2 nos da 42. 45 más 59 dividido 2 da 47. 50 más 54 dividido 2 da 52. 55 más 59 dividido 2 nos da 57 y así con el otro. Para calcular la columna FXS, pues tenemos que multiplicar la columna de la frecuencia con la columna de XS. 12 por 42, acá te lo puse, 12 por 42, 504, ¿sí? Sería 3 por 47, 141, así seguimos con los demás. Para poder calcular la columna D, necesitamos haber conocido el promedio. Y para calcular el promedio necesitamos apoyarnos de la columna FXS, ¿sí? Entonces nosotros sumamos todos estos valores, 400, 500, 496, 513, 520, 141 y 504, da un valor de 2174. ¿Sí? Esta columna la sumamos y la dividimos dentro de la cantidad de valores que tenemos, que son 42. Si queremos saber cuántos valores tenemos, sumamos la columna de las frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, sumamos esta columna y lo dividimos dentro de la cantidad de valores. Tenemos la media que es 51.76. Para calcular entonces la columna de valor absoluto, ¿recuerdas? X, valor de X, menos el valor del promedio. ¿Sí? Yo creo que te lo anoté por acá, que sí. Para calcular la columna D, cada valor de la columna XS le restamos el valor del promedio, ¿sí? Entonces no vamos a usar este, ¿sí? Es este valor que vamos a usar, el XS, ¿sí? Entonces a 42 le resto 51.76, 9.76. 47 le resto 51.76, 4.76. Todo el valor absoluto, todo va a ser positivo. Ya que hayamos calculado eso, calculamos la columna FD. Y para calcular la columna FD, ¿sí? Acá lo tenemos. Para la última columna multiplicamos el valor de la columna F de la frecuencia por D. 12 por 9.76, 117.2. 3 por 4.76, 14.28. 10 por 0.74, 2.40. Y así seguimos con todos. Al final sumamos esta columna, toda esta columna, y la dividimos entre la cantidad de valores que tenemos y esa sería nuestra desviación media, 6.26. Acá en la guía está explicado paso a paso. Acá tratamos pues, de explicarlo de alguna u otra manera, un poquito más rápido, más condensado. Y de tarea, bueno, antes acá tenemos 2 videos extras para datos sin agrupar, otro de datos agrupados en frecuencias simples y otro de intervalos. Pues son videos extras. Y al final, calcular la desviación media para estos datos no agrupados. Y en la segunda serie, pues, tú puedes escoger si resolver este en agrupados de frecuencias simples o en intervalo, cualquiera de los dos. El que siempre van a tener que hacer, este todo lo hace. Ahora acá puedes escoger si hacer este o hacer este. No sé cuál crees tú que se te hace más fácil. O si bien puedes hacer los dos para practicar, como tú quieras. Entonces van a ser 2 ejercicios que vas a tener que enterar. El primero y cualquiera de los otros dos. ¿De acuerdo? Entonces esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado. Vamos a tratar la manera de seguir haciendo esto para que tú puedas aprender. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.